que vamos a, por favor, abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 139. Es un salmo muy conocido, pero al mismo tiempo es un salmo que nos enseña mucho acerca de Dios y mucho acerca del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Salmo 139, del versículo 1 al versículo 12. Muy bien, pues todos juntos vamos a leer Salmo 139, del versículo 1 al versículo 12. La palabra de Dios dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he allí tú estás conmigo. Si tomare las sales del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si me dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Tomen su asiento, por favor, su lugar. Y este salmo es un salmo en donde nos enseña y nos habla. Y es más, si vemos el encabezado, el subtítulo dice omnipresencia y omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnipresencia? ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando dice omnisciencia? Omnipresencia. Está en todos los lugares, está en todo lugar. Y la omnisciencia, que todo lo sabe, es un conocimiento total. Y estas dos características de Dios, bueno, hay una más, que además de que Dios es omnisciente y aparte de que es omnipresente, también Dios es un Dios omnipotente, que significa que Dios es todopoderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Esas son las tres cualidades y tres características de Dios: omnipotente, omnipresente y omnisciente. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que nos ama, que nos cuida, que está siempre con nosotros. Y en este salmo, el salmista David está hablando y haciendo referencia a la obra de Dios en su vida, pero al mismo tiempo nos enseña a nosotros la forma en la cual el Espíritu Santo ahora también está con nosotros. Últimamente, en estos últimos domingos, la pastor nos ha hablado y nos ha enseñado acerca del Espíritu Santo. Hablaba acerca, hace 20 días, de los dones del Espíritu Santo. Hemos visto ya también acerca del fruto del Espíritu. Pero también hay algo bien importante y hay algo que entender tú y yo acerca del Espíritu Santo en nuestras vidas, ya que Él es la persona que se encuentra presente con nosotros después de que Cristo ascendió al cielo. La palabra de Dios es un mismo testimonio de la forma en la cual Dios está presente en la tierra. Cuando leemos el Antiguo Testamento, es Dios como Padre actuando y llevando la tutela desde el Génesis hasta Nehemías. El Antiguo Testamento termina en Nehemías, aunque vemos que adelante de Nehemías están Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, bla, bla, bla. El Antiguo Testamento, la historia del Antiguo Testamento termina en Nehemías.
cuando reedifican el muro. Todos los profetas entran en los periodos de los reyes, en los periodos de las crónicas, es ahí en donde entran, y también ya los últimos profetas entran en Esdras y en Nehemías. Entonces, es Dios quien tiene la preponderancia en el Antiguo Testamento, es el Padre que tiene la preponderancia en el Antiguo Testamento. Después vienen 400 años en donde Dios no levanta profetas, en donde Dios no le habla al pueblo, tan directamente como lo hacía a través cuando era el tiempo de los reyes. Sin embargo, viene Cristo, nace nuestro Señor Jesucristo y comienza un cambio. Tan así hay un cambio que llamamos el Nuevo Testamento. Viene Cristo y va a cumplir la ley, pero además viene a añadirle a la ley que ya Dios le había dado a Moisés. Ahora le va a añadir algo más para que nosotros como hombres, como personas, podamos cumplir con la ley. Y para eso Jesús vino, estableció su ministerio, llamó a los 12 apóstoles y a los 70 más, y a los muchos discípulos que él tenía, estableció la iglesia, fue a la cruz, murió por nuestros pecados, pero al tercer día él se levantó con poder de entre los muertos y ascendió al cielo, y él gobierna ahora a la diestra del Padre. Antes de irse, él nos dijo: les voy a enviar a otro Consolador. Yo rogaré al Padre para que envíe otro Consolador y que esté con vosotros para siempre. Y aquí es la clave: que esté con vosotros para siempre. Una vez que Jesús asciende al cielo, pasaron 50 días hasta la fiesta del Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y en esa fiesta estaban los discípulos en el aposento alto, y estaban juntos, estaban unánimes, y es lo que leemos en Hechos capítulo 2, que cuando ellos estaban en el aposento alto, se pusieron sobre ellos lenguas o llamas de fuego, y el Espíritu Santo irrumpió en la escena. Desde el capítulo 2 de Hechos, el Espíritu Santo llegó a la tierra, y ya es él ahora quien tiene la preponderancia. Dicho sea de paso, cuando en el tiempo de Noé, lo que sucede en el arca, no hay nada en la Biblia que esté escrito porque sí, o nada más porque así se dieron las cosas. ¿Se acuerdan cuando dejó de llover? ¿Qué hizo Noé? Que el arca tenía una sola ventana. Y entonces abre la ventana, y ¿qué hace Noé? Deja ir un ave. ¿Cuál fue el ave? Dejó ir un cuervo. Ahora deja ir el cuervo, ¿y qué pasó con el cuervo? Nunca volvió. El cuervo nunca volvió. Al siguiente día, Noé vuelve a abrir la ventana del arca, y ahora envía otra ave. ¿Cuál envía? Una paloma. Y el ave vuela y se va. ¿Pero qué pasó con el ave? Regresó. Al siguiente día, otra vez Noé abre la ventana, deja ir la paloma, ¿y qué pasó con la paloma? Regresa. Y nada más regresó así. Regresó con una ramita de olivo en su pico. Y al tercer día, al cuarto día, abre la ventana, deja ir la paloma, ¿y qué le pasó a la paloma? Ya no volvió. Y hasta ahí termina Noé, y entendió que ya había tierra firme. La primera vez que Noé abrió la ventana y que deja ir al cuervo, ¿quién es? ¿Ese cuervo a quién representa? Que salió de dentro del arca y nunca volvió. Es Satanás. Cuando él era Lucifer, cuando leemos en Ezequiel 28, cuando leemos en Isaías 14, cómo él fue desterrado del cielo. ¿Satanás regresó? No. Bueno, de acuerdo, hay unos pasajes que dicen que el diablo seguido va al trono de Dios, pero ya no es para vivir ahí, va de metiche. Dice en la Biblia que él nos va a acusar delante de Dios. Hay una parte preciosa en uno de los profetas menores, me parece que es Zacarías, cuando el diablo está acusando a Josué, que era el sumo sacerdote, no Josué el sucesor de Moisés,
es Josué el sumo sacerdote, y le dice, Satanás le dice a Dios, mira a Josué, cómo ha pecado. Y Josué se ve que está avergonzado delante del trono de Dios, y Dios le dice, no acepto tus acusaciones en cuanto a lo que se refiere a Josué. Y se dirige a Josué, Josué, tú me vas a servir, tú eres mi siervo, y yo te llamé y te voy a usar. Aún con las acusaciones del mismo diablo allí. Pero bueno, el diablo nos va a acusar nada más, pero él no puede vivir allí, no puede vivir en el cielo, no puede vivir en donde Dios está. Por eso el cuervo se va y no regresa. Después va la paloma. Cuando sale la paloma, es la figura del Antiguo Testamento. Porque solamente vamos a ver apariciones del Espíritu Santo en algunos momentos, justamente dentro del mismo Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahí están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, ya más específicamente, cuando nace, o mejor dicho, cuando Sansón va a pelear contra los filisteos, aunque él era un hombre muy fuerte, su fuerza provenía cuando el Espíritu Santo se posaba sobre él. Cuando Elías iba a profetizar, era porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Sin embargo, el Espíritu Santo no habitaba en la tierra como lo hace ahora. Por eso, cuando Noé abre la ventana, la paloma se va y regresa, porque no hubo un lugar en donde posar permanentemente. Solo había ciertas personas en las que posaba, y cuando esa persona moría, el Espíritu Santo se iba. Y así, otra vez sobre una persona, moría la persona, el Espíritu Santo se iba. Y así. Después, cuando Noé abre otra vez la ventana y sale la paloma y regresa con un ramo de olivos en su piquito, eso quiere decir el ministerio de Jesús, que es lo que leemos en Lucas 4, cuando Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová. Del olivo, ¿qué se obtiene? El aceite de la unción, y la unción representa al Espíritu Santo. Y la tercera ocasión que la paloma sale, ya no volvió. ¿Por qué no volvió la paloma? Porque halló en donde posar, un lugar en donde reposar y en donde habitar. Ese es el tiempo que estamos viviendo ahora. Ese abrir de la ventana y que saliera la paloma es lo que sucedió en Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo y se posa sobre los apóstoles. A diferencia de la primera vez que se abrió la ventana, el Espíritu Santo ahora reposa sobre cada uno de los que son salvos, porque fuimos lavados y comprados con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Lo que nos hace que el Espíritu Santo habite en nosotros es que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. De ahí entonces lo que hemos leído aquí en el Salmo 139, y vamos a la Biblia, vamos al Salmo 139. Esta explicación, ¿para qué es? Para entender este Salmo, cuando dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y entonces empieza a ver, vean la descripción que hace, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Y aquí viene una cuestión. La responsabilidad de cuidar de nuestras vidas en este tiempo, obviamente no vamos a decir que el Padre no se ocupa de nuestras vidas, porque Jesús lo dijo. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará buenas cosas a los que le pedimos? Entonces, ¿le podemos pedir al Padre y Él nos va a dar? Amén. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando Jesús enseñó en la parábola de los pajarillos, y dice, ni un pajarillo cae a tierra sin vuestro Padre, ¿no valéis más vosotros que muchos pajarillos? Entonces, nuestro Padre está al pendiente día y noche. Dios no duerme, Dios está siempre al cuidado de nosotros, porque es nuestro Padre que nos ama. Ahora, ¿Jesús no está con nosotros? Claro que lo está. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy.
no como el mundo la da. Entonces, cuando estamos en problemas y en situaciones difíciles y tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es porque Cristo está habitando en nosotros. Pero aquí viene lo más hermoso, porque el Espíritu Santo es alguien que va a estar con nosotros en todo momento. Y les quiero decir esto: tú y yo tenemos que entender ahora que a todo lugar a donde vayamos, allí va el Espíritu Santo. A todo lugar. Fíjense cómo lo pone. En el versículo 3: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Ahora te pregunto, ¿cuáles han sido tus caminos? ¿En dónde has andado? Cuando te levantas, ¿en dónde te levantas? Y cuando te sientas, ¿en dónde te sientas? Cuando estás en tu trabajo, cuando aquí estás mismo aquí en la iglesia, estás sentado, ¿no? Estando tú ahí sentado, el Espíritu Santo está ahí contigo. Te levantas y te vas, y ahí va el Espíritu Santo contigo. Tomas el transporte a tu casa, o te vas en tu carro a tu casa, y ahí va el Espíritu Santo. No se aparta, no se va. Es inseparable. Más aún, al día de mañana, te levantas por la mañana, te metes a bañar, y está el Espíritu Santo contigo en la regadera. Te cambias, te vistes, desayunas, 5 de la mañana, decía aquel hermano, y te vas a trabajar. Y ahí vas en el metro, todo apretado, y ahí va el Espíritu Santo contigo. O te vas en tu coche, en medio del tráfico, y el Espíritu Santo está ahí contigo. Pero le pones a las noticias, o le pones a no sé qué, y el Espíritu Santo está ahí. Y llegas a tu trabajo, o llegas a tu escuela, o te quedas en tu casa, dependiendo de la actividad de cada quien, y ahí está el Espíritu Santo. Y ahí está. Ahí está. Y dan las 12 del día, y ahí sigue, y va la hora de la comida, y te está viendo si oras o no por los alimentos. Te está, ay, ahora no, ni se lavó las manos siquiera. Te está viendo, está allí. Todos mis caminos te son conocidos. Todos. Todo lo que hagamos, ahí está Él. Y viene algo crítico. Hay momentos, vamos a decir, rutinarios en nuestras vidas. Pero hay momentos en donde se presenta el momento o la oportunidad para pecar. Te pregunto ahí, ¿qué crees que haga el Espíritu Santo ahí? Entras a un bar, vamos a poner este ejemplo. Entras a un bar, te sientas, estás con tus compañeros o con amigos, con quien sea. Tráeme una cuba, tráeme no sé qué. ¿Qué hará el Espíritu Santo allí? Se va, se pone triste. Pero, ¿se va el Espíritu Santo? Y de repente te vas a dar el trago y dice, cuando son las primeras veces dices, ay, no debería hacer eso. Te voy a compartir algo. La primera vez que yo fui a un antro, estaba yo puberto, y entramos, ¿no? Y estaba pues todo oscuro, luces así, de colores y demás, ¿no? Y ya nos dieron el lugar, nos dieron la mesa. Entonces ya iba yo llegando, y así justo iba caminando, y de repente se apagaron todas las luces, y se prende una luz blanca. Y volteo y veo la luz, y yo, ¿qué? Y si Cristo viene y yo aquí, ay, me voy a quedar a la gran tribulación. Ay, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué pasó eso? Porque ahí estaba el Espíritu Santo. No se fue. No se quedó allá con el cadenero afuera esperando. De que te espero cuando vengas.
Cuando salgas, te hayas divertido, aquí me queda la entrada. Y esto es algo que tú y yo tenemos que tener bien claro. Aún así, estemos en lugares en donde digamos, aquí no entra Dios, hasta allá llega el Espíritu Santo. ¿Cómo pues en ese momento fue que, ay, me voy a quedar a la gran tribulación porque vi la luz, y si viene Cristo ya me quedé al rato? Porque era el Espíritu Santo. Este no es tu lugar, este no es tu lugar, este no es tu lugar. Y había esa incomodidad en mí porque pues desde chiquito cristiano y todo, entonces siempre era eso, ay, es que ir a un antro es pecado, ay. Y aunque estuve ahí estaba el Espíritu Santo. Después me acostumbré a ir a los antros y dejé de pensar en las luces blancas y me acostumbré. Y la cuestión es esa, que hay ocasiones que cuando se vuelve algo constante el hacer el mal, ya no percibimos la voz del Espíritu Santo en donde nos dice esto está mal. Porque seguí yendo a los antros y aunque se prendieran luces blancas, ya ni las volteaba a ver, porque se cauterizó mi corazón, porque mi sentido espiritual a la voz del Espíritu Santo se cerró. Pero aunque yo me cerré al Espíritu Santo, Él seguía allí. No hubo antro al que yo fuera y al cual el Espíritu Santo se quedara fuera. Se pudo entristecer, sí. Claro, Él no va a ir feliz de que estemos ahí en el antro. No. Pero esto es lo que tú y yo tenemos que aprender hoy. Él no se va. No se va. Porque fue tan grande el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Y el Espíritu Santo valora tanto el sacrificio de Cristo en la cruz que dice, no me puedo ir de aquí. Fue altísimo el precio que se pagó por ti. No te voy a dejar. No te voy a dejar. Aún aunque estés pecando, ahí voy a estar. Y es que te voy a decir algo. Cuando Cristo estuvo en la cruz, hay 7 frases y le llamamos las 7 palabras que Cristo dijo desde la cruz. La primera fue, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. La segunda fue, le dijo al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La tercera fue para su madre, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Y en la cuarta hay algo especial. En la cuarta dice que clamó a gran voz. Y lo clamó, no tengo de mis académicos aquí, no, qué bueno. Ay, sí tengo. Uy. Y clamó a gran voz, no les voy a decir porque les va a dar la respuesta de él. Y clamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús se refería al Padre. Porque cuando Jesús estuvo en la cruz, dice que cerca de la hora 9 hubo tinieblas sobre la tierra. Cuando la tierra se cubrió de tinieblas, fue porque Jesús estaba cargando en sí todos nuestros pecados. Y la cantidad de pecados era tal que el Padre no pudo ver a su Hijo cargar y convertirse en pecado, porque dice, y el que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Él no cometió pecado, pero se hizo pecado. ¿Cuándo fue? En la cruz, cuando nos quitó nuestros pecados y los cargó sobre sí mismo. Y aunque el Padre lo dejó de ver, ¿quién permaneció con Jesús? El Espíritu Santo no se fue. Y esto es algo entonces que tú y yo tenemos que entender en nuestro espíritu. Jesús, en el momento más agónico de su vida, aún ahí no estuvo solo. Aunque lo oímos clamar, ¿por qué me has abandonado? Era al Padre a quien Jesús se refería. Pero el Espíritu Santo no se apartó de Jesús. Es entonces de ahí de donde partimos del principio,
No importa que estés en un bar, no importa incluso si has entrado a un hotel para adulterar, para fornicar, aún allí está el Espíritu Santo. ¿Se entristece? Sí, pero no se aparta. Porque al apartarse sería entregarnos a Satanás. ¿Por qué no se aparta? No se apartó de Jesús en la cruz. En el momento más agónico de mayor peso de pecado en una persona, no se va a apartar de nosotros nunca. Ahora vamos a leer acá, y de dónde viene esto. Miren el versículo 7 lo que dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y lo marca con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y lo ponen interrogantes. ¿Es posible que te alejes del Espíritu Santo? Sí. ¿Es posible que nos apartemos del Espíritu Santo? Sí. ¿Es posible que el Espíritu Santo se aparte de nosotros? Jamás. ¿A dónde me iré? Soy yo el que se va. Y después pregunta, ¿a dónde huiré? Tú y yo podemos irnos. Tú y yo podemos fallarle. Tú y yo podemos cometer pecados y estar en lugares donde nuestros pies no deben estar. Y aún allí pregunta David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y aquí vienen las dos condiciones espirituales del hombre. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. ¿Y por qué digo que esta es la primera condición espiritual del hombre? ¿Tú y yo podemos subir al cielo? ¿Sí o no? A ver, díganme. ¿Sí podemos subir al cielo? ¿Monta el elevador? ¿Cómo le hacemos para subir al cielo? Orando. Fíjense algo bien importante. Cuando alabamos a Dios como congregación, subimos al cielo. ¿Sabes cuál es la función? Bueno, una de las muchas funciones de los ángeles: alabar a Dios. Pero cuando el pueblo de Dios se congrega para alabarle, mis hijos me van a cantar, mis hijos me van a alabar. Es la importancia de la alabanza. Cuando decimos, hermanos, pasen a dar su ofrenda, esa es la segunda ofrenda. Esa es la segunda ofrenda. La primera es nuestra alabanza. Por eso es importante estar a tiempo en la casa de Dios, porque si llegamos a la mitad de la alabanza, o si llegamos ya al final de la alabanza, y si llegué y no le di alabanza a Dios. Yo entiendo que sea complicado, no sé, pero ahora entiende esto en tu espíritu. Cuando le cantas a Dios, le estás dando una ofrenda. Cuando le alabamos a Dios, le estás dando una ofrenda. Entonces aquí mismo, cuando cantamos, es como que subimos al cielo. Cuando alabamos a Dios, es más, te voy a decir, cuando alabamos a Dios, podemos ser sanos. Porque la enfermedad no resiste estar donde está la presencia de Dios. Cuando venimos mal espiritualmente o almáticamente y alabamos a Dios, en ese momento nuestra alma, nuestro espíritu cobra fuerza, porque es estar como en el cielo. Entonces, si subiera a los cielos, ahí estás tú. ¿Cómo subo al cielo? En la alabanza. Dice mi hermana, en la oración. ¿Cómo más subo al cielo? ¿Puedes estar en tu coche y subir al cielo? ¿O ir en el transporte público y subir al cielo? El libro de Eclesiastés dice lo siguiente: Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho. Dios ha puesto eternidad en tu corazón y en el mío, sin que alcancemos a entender lo que Dios
ha hecho. De tal forma que cuando estamos en el camión puedo subir al cielo, sí, orando, en oración. Cuando ayunamos, cuando leo la palabra, cuando estoy aquí en la iglesia, hay muchas formas en las que subimos al cielo. Y no nos tenemos que morir para ir al cielo. Y eso es lo mejor, porque la gente que sí se va para el cielo, esa ya no vuelve. Entonces mejor ir al cielo desde ahorita que estamos vivitos, para que cuando nos toque partir, pues ya no nos preocupemos por andar regresando. Entonces esa es la primera condición espiritual del hombre, si subiere a los cielos. Ahora, Jesús dijo, el que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no junta, desparrama. Entonces, si yo no subo al cielo, entonces ¿qué hago? Me quedo a la mitad, me quedo en la tierra. Por eso le dije, este texto de Eclesiastés es clave. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Si yo busco a Dios, es como estar en el cielo. Pero si no lo busco, es como estar en el Seol. Entonces, cuando no le busco, cuando estoy lejos de Él, y no buscarle, no solamente se refiere al momento específico de cuando pecamos, sino de no estar consciente que en nuestro día a día el Espíritu Santo está allí. Entonces dice, y si en el Seol hiciere mi estrado, y esto es tremendo, y si en el Seol hiciere mi estrado. Hay gente que viva, está en el infierno. Pero hay gente que viva, está en el cielo. Son las dos condiciones del hombre. Pero aquí viene lo tremendo. Los que estamos en el cielo, los que estemos en el cielo, ahí nos encontramos al Espíritu Santo. Ahí está Él. Por eso cuando venimos a su casa, nos podemos alegrar, nos podemos gozar. Pero cuando pecamos y fallamos, ahí nos lo vamos a encontrar. Ahí va a estar el Espíritu Santo. Entonces dice, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Quiero ir cerrando con esto. Todos aquí somos seres humanos y todos aquí nos equivocamos. Debiendo vivir en el cielo, debiendo subir al cielo, tal vez hemos hecho nuestro estrado en el Seol. Pero esto es lo bello del Espíritu Santo. El que se esfuerza por cumplirle a Dios, ahí te lo vas a encontrar al Espíritu Santo. Pero el que aún dice, quiero huir de Él, quiero irme de tu presencia, aún allí va a estar el Espíritu Santo. Porque fue una promesa de Jesús. Él va a estar contigo para siempre. No se va a ir, no se va a apartar. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer ahora? Espíritu Santo, guíame, condúceme. Y te voy a decir algo, que esto es fundamental. La pastor nos hablaba y nos enseñaba que en un momento los apóstoles dijeron que el Espíritu Santo les prohibió, ¿se acuerdan? Sí. Que nos habló de eso, que el Espíritu Santo les prohibió predicar la palabra. ¿Cómo le hacemos para oír al Espíritu Santo? El Espíritu Santo te quiere hablar, nos quiere hablar y nos quiere decir bien o mal. Pero ¿qué hacer o cómo hacer para oírlo? Y hay muchas maneras, y hay muchas formas, y no necesitas ser profeta, y no necesitas ser servidor, y no necesitas ser pastor. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En Efesios 6 habla acerca de la armadura de Dios. Nos habla del yelmo,
nos habla de la coraza, de justicia, nos habla acerca del apresto del evangelio, nos habla acerca del escudo de la fe y nos habla acerca de la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Entonces, ahora vamos al Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita cada 8 días. Cuando viene a la iglesia nada más. Ahí cuando se le ocurre abrir la Biblia. Y en su ley medita de día y de noche. Josué 1:8 que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás y guardarás todo lo que en él está escrito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es decir, cuando tú y yo leemos la palabra, es el Espíritu Santo hablándote. Y meditamos en él de día y de noche. Textos tan simples, tan sencillos. Ejemplos podemos dar muchos. Les compartí a los jóvenes o los chavos allá arriba que cuando entré a trabajar le pedí una palabra rema a Dios: Señor, voy a entrar a trabajar, ¿qué hay para eso? Y me puse a orar, y Dios es tan puntual y el Espíritu Santo es tan específico que cuando abro la palabra de Dios me dice, está en Jeremías, me dice: quita de tus ojos las lágrimas y el clamor de tu llanto, porque salario hay para tu trabajo. Ay, puntual, específico. Le estoy hablando, no le estoy hablando de no sé, de cualquier cosa, le estoy hablando específicamente de mi trabajo, y me contesta con eso. Y se los digo como testimonio, porque de acuerdo al contrato que tengo con la gente con la que trabajo, pues por contrato, por el tiempo que tengo, pues no me tocaba participar del bono semestral que dan. Sin embargo, me dijo, la que es mi jefa, me dijo: al ver tu trabajo y al ver cómo te esfuerzas y al ver cómo estás haciendo esto y esto y este punto y este otro punto y así, te vamos a dar el bono. Pero aún más, yo autoricé darte tanto más y añadirle eso al bono. Y cuando veo la palabra salario hay para tu trabajo, no falla. Entonces cuando voy al trabajo es salario hay para tu trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar. ¿Y cómo va a ser la recompensa? El salario. Y por eso les digo, se los digo como testimonio, porque fue a través de la palabra. Y la palabra hizo que un contrato que se supone que está firmado y que no se puede cambiar, y vino la bendición. Y es un bono en dólares. Entonces, deja que el Espíritu Santo te hable. Y estoy en el trabajo y luego hay unos clientes que Dios, ¿cómo hiciste a de esta forma? Dios mío, no entiende. No entiende. Señor, 1, 2, 3. Y de verdad, ahí uno practica el fruto del Espíritu, ese de la paciencia. Porque, Señor. Dicen que los americanos son inteligentes, no leen, ¿no? Entonces hasta de plano: Señor, haga esto, no queda. Bueno, haga esto otro, no queda. Bueno, haga esto otro, tampoco. ¿Quiere que le haga un enlace remoto y yo se lo compongo, yo se lo arreglo? Sí, por favor. ¿Qué hizo? Pues lo que le dije al principio. Pero conmigo no funcionaba, ¿no? Señor. Cuando nosotros le decimos: Espíritu Santo,
ayúdame, enséñame. Una vez sí hubo un cliente que se puso bien pesado. Y aparte, pues nos graban las llamadas y nos están revisando constantemente. Y fue así como que, Señor, por favor escúchame. Es que tú... Ok, ahora permítame decirle que... Es que tú... Pero intenso que se puso el Señor. Y entonces, Espíritu Santo, ¿qué le digo? Y empecé, Señor, ay, cállese, cállalo, cállate, mudece, le iba a decir, pero no lo puedo decir porque me regañan. Pero empecé a orar por dentro. ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Y digo, Espíritu Santo, le dije, Señor, ayúdame a hablarle a que este Señor entienda. Y aparte, digo, se habla inglés y todo, pero tenía un inglés muy... Es que era negrito, no le entiendo a los negritos. Entonces, hablan muy chistoso, aparte, ¿conocen a Barry White? ¿No? Al salmista. ¿Cómo cantaba Barry White? Oh, sí, Un señor con la voz igual, todos. oh, Federico, I'm trying to go back to my way. ¿You're trying to what? Sí me sentí bien paisano, ¿no? Así como que, ¿you're trying to what? Y pensé, dije, se lo voy a pasar a mi jefe, porque dice, sí, aparte mi jefe también es negrito, pues el negrito se entiende, ¿no? Y sí empecé, y empecé a orar y dije, Señor, no le entiendo, dame el don de interpretación de lenguas, porque no le entiendo al Señor. Hasta que, y de verdad, me puse a orar y fue así como que, ok, Señor, sí, Señor, yo. Ok, haga esto, haga lo otro, así, así. Oh, Federico, thank you so much. Fue lo único que le entendí. No sé cómo le resolví el problema, de verdad no sé lo que hice, pero el problema salió. Y cuando colgué yo, ay, gracias Señor, porque me ayudaste con este cliente, que no le entendía nada. De verdad, se lo digo así, ¿cómo le resolví el problema? Sigo sin saber. Y me llevé como 40 minutos con él en el teléfono, ¿no? Qué cosa que es mucho porque en 5 minutos pueden resolver. Pero aún en esos detallitos, ahí está Dios. En esas cosas sencillitas, ahí está Dios. Entonces, eso es para cuando estamos cercanos a Dios, pero cuando no, estábamos hace rato en la oración, en la mañana, y le decía, Espíritu Santo, tú que has estado con ellos, con los encontrados en sus momentos duros, en sus momentos de pecado, atráelos a ti, no los dejes ir. Entonces, ¿y a nosotros qué nos queda hoy? ¿O qué es decirte hoy? Cuidemos nuestro caminar. Porque no podemos confiarnos en que, al fin que va a estar conmigo en todos lados, pues puede echarle un pecadito. Se va a entristecer, pero pues no pasa nada. Hay algo bien delicado. ¿Por qué crees que Jesús dijo, cualquier ofensa al Padre le será perdonada? Cualquier ofensa en contra del Hijo le será perdonada. Pero la ofensa al Espíritu Santo no será perdonada. Cualquier pecado el homicidio es perdonado por Dios, el genocidio, el pecado tremendo. El único pecado que Dios no perdona es ofender al Espíritu Santo. Yo lo único que te quiero decir es, ¿a dónde vas a llevar al Espíritu Santo? ¿A dónde lo vas a...? No es ¿a dónde va a ir contigo el Espíritu Santo? Es ¿a dónde lo vas a llevar? Porque va a ir contigo siempre. ¿Qué vas a hacer enfrente del Espíritu Santo? Porque cuando el matrimonio está y si le gritas a la mujer, el Espíritu Santo te está viendo. Y cuando la mujer le responde, pues ahí están los dos juntos, los está viendo a los dos. ¿Sí me explico a dónde voy? Hay un canto de Jesús Adrián Romero que dice, quiero que en todo lugar estés conmigo. Pero también dice, quiero caminar consciente de tu presencia. A lo que quiero llegar hoy es a que le digamos, Espíritu Santo, sensibiliza mi corazón a tu voz, para que en el lugar en donde yo esté, es como subir al cielo. Pero si en algún momento
llego a estar en el Seol, hazme escuchar tu voz. Tu buen espíritu me guíe por tierra de rectitud. Mi hermano, el Espíritu Santo no se va a apartar de ti nunca. Pero va a llegar, o puede llegar un punto en donde si no nos arrepentimos de nuestro pecado. Leía hace un par de semanas en 1 Corintios, cuando Pablo le escribe a los corintios, no sé si se acuerdan que el apóstol comentó que la iglesia de Corinto era, bueno, no la iglesia, sino la gente que vivía en Corinto. Corinto era un país muy pecador, había mucho pecado sexual en Corinto. Y de hecho Pablo les escribe a los corintios y les dicen, con tal persona, porque hacían alusión a un hombre que se había casado con su madrastra, con la madre de con la esposa de su papá. Entonces, en la ley, ahí viene una referencia, yo no había leído eso, hay una referencia en donde te vas al Antiguo Testamento y dice que el hombre no puede juntarse con la mujer de su padre. Entonces Pablo lo lee, o mejor dicho, Pablo les escribe y les dice, tal hombre que hace eso, ni siquiera con él coman, ni siquiera le hablen, entréguenlo a Satanás, hasta que cambie y corrige ese pecado. Hay otra parte, y esta menciona el nombre, dice, al tal Alexis, ya lo entregué a Satanás. ¿Cuándo sucede eso? Cuando estoy en el Seol y hago que el Espíritu Santo siempre esté ahí conmigo y no quiero salir. El Espíritu Santo no te va a sacar del Seol, sino que somos nosotros que a donde nosotros vamos, Él va con nosotros. ¿Podemos permanecer ahí? Sí. ¿Quieres permanecer en la misma condición, hermano, hermana? No hay problema. El único problema va a ser que en dónde vamos a terminar. ¿Cuál es el punto hoy? Quiero pedirles que por favor nos pongamos de pie. ¿Te dijeron cuándo? Este canto me gusta mucho porque dice, mi amado descendió, conmigo se quedó para siempre. No importando lo que soy, hizo de mí su habitación. Hoy vamos a orar y vamos a decirle al Espíritu Santo, perdóname por entristecerte, porque tal vez en algún momento le hemos fallado. Conoces mi levantarme y mi sentarme. He aquí, no está la palabra en mi boca. Has oído todo lo que digo, cuando bendigo y cuando maldigo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Alto es, no lo puedo comprender. Hay cosas que no comprendemos, Dios, de lo que has hecho en nuestras vidas, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho. Para eso venimos a tu casa, Señor. Haznos ver que Dios está allí. Cuando estoy en el cielo, pero también cuando voy al Seol. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Pero tú que eres nuestro guía, tú que eres nuestro guía, enséñanos a de qué manera no entristecerte. Mucho más enséñanos a no ofenderte. Espíritu Santo, hoy venimos a tu casa, venimos a tu presencia. Primeramente, perdónanos si te hemos entristecido, perdónanos. Tal vez lo hemos hecho inconscientemente, perdónanos por ello.
Pero si conscientemente hemos hecho lo malo, hemos hecho lo que no te agrada, hoy es tiempo aceptable para decirte: perdóname, Espíritu Santo. Perdóname por haber estado en pasos o en caminos de muerte. Perdóname por llevarte a lugares donde tú no deberías estar. Perdóname por dirigirme a lugares en donde te he lastimado. Perdóname porque tal vez aún en donde no hay nada malo, como mi hogar, como mi lugar de trabajo, pero no te he dado tu lugar. Porque no solo se trata de que vayas conmigo, se trata de darte tu lugar. Se trata de darte tu lugar. Ayúdanos, este conocimiento es demasiado alto. Solamente se resume: ayúdame a darte tu lugar. Quiero darte tu lugar cuando estoy en mi casa con mi familia. Quiero darte tu lugar cuando estoy entre mis amigos. Aún no importa si estoy en una reunión, en un antro, quiero darte tu lugar. Así como Jesús lo hacía comiendo con publicanos, aún entre prostitutas, pero te daba tu lugar. Y de tal forma que estabas con Él siempre. No se trata de ir intencionalmente a lugares que me lleven al Seol, pero que si estoy en algún lugar en donde obviamente tu presencia no es bienvenida, pero que aún ahí yo te pueda dar tu lugar. Eso enséñanos hoy, a darte tu lugar, a saber que tú estás allí. Ayúdanos, Dios, a no tener un corazón cauterizado a tu espíritu. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? No podemos irnos, apartarnos de ti, porque tú estás siempre, a cada momento, en cada lugar. Tú me oyes lo que digo, tú me ves lo que hago, tú sientes lo que pronuncio. Aún lo que ni siquiera digo, lo que hay en mi mente, lo que hay en mis pensamientos, aún eso no te es encubierto de mí.